Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este último programa del año, este lunes 29 de diciembre del 2025. Ya se nos fue el Vamos Somos Chilenos, se nos fue el año de una forma muy rápida. Qué increíble cómo pasa el tiempo. Pareciera como si fuese ayer que estábamos un día lunes, en enero, febrero, marzo, todo lo que fueron las elecciones también en lo político, y todo un año que tuvo un sinnúmero de situaciones que hemos comentado en el Vamos Somos Chilenos con este panel, con con los que estamos todos los lunes aquí en la radio portal de Valparaíso, el 89.5 FM. Y después de para empezar la semana, siempre comentando, compartiendo impresiones de noticias, de lo que sucede en el día a día, porque hoy día la política nos ha dado harto material, y no tan solo eso, también hemos conversado de temas nacionales, internacionales, de su interés, para que así estar conversando, estar conociéndonos un poco más, y no tan solo eso, sino también usted esté informado y tenga también otra visión de lo que está sucediendo en Chile. Pero para estas conversaciones siempre estamos con este panel tan destacado de amigos, de colaboradores que ya nos conocemos, nos agarramos para el deseo incluso. Me refiero a Claudio Jayo. Claudio, ¿cómo estáis? Bienvenidos, vamos, somos chilenos de este lunes. Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bien, un poco removido por todas las noticias políticas que han surgido en este último tiempo, especialmente por esa oposición tan agresiva que ya se está dando pese a no haber asumido todavía el nuevo gobierno. Pero bien, con muy buen ánimo para esta semana y que tengamos un buen programa y que nuestros oyentes eh, sea agradable para ellos todo lo que vamos a hablar. Así que Una bien, Jaime, gracias. una oposición bastante movida y también bastante amenazante. Se han escuchado varias voces ahí de diferentes partidos no tan solo diferentes partidos, sino también de voceros, sobre todo del Partido Comunista, que están amenazando. Y vamos a conversar de eso, de cuál es lo que se espera y lo que le espera al gobierno de José Antonio Kast en una oposición quizás no tan, podríamos decir, colaborativa, sino más bien reflectaria, más de choque, incluso, no tan solo en lo político, sino también en la calle. Pedro Espinosa, Pedro de Valdivia. ¿Cómo estáis, Pedro? Buen lunes. ¿Dónde está Pedro Espinosa? Como todos los lunes. ¿Cómo Hola va todo? Jaime, Claudio, muy bien, gracias a Dios, aquí en Valdivia. Ha sido un lindo día, harto calor, eso sí, pero bien, con todo el ánimo ya, nos queda nada, ¿eh? Se nos fue el año, pero volando, volando. Así es, así es. Oye, y también vamos a conversar de los preparativos, de cómo se prepara la región. No, es lo personal. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Claudio, Pedro, para el año nuevo? ¿Cuál es la rutina tradicional de los años nuevos? Lo primero que vamos a ver también vienen los famosos. Yo creo que debe ser uno de los espectáculos más importantes del mundo en materia de festividad, que es el Año Nuevo en el Mar, como bien sabe. Una fiesta que se espera en todo el mundo. Yo me recuerdo cuando era muy niño que en la televisión daban los espectáculos de Australia, me parece, en Nueva York, en Europa también. Y Valparaíso era un sitio donde como se competía como el mejor espectáculo internacional, donde viene miles y miles, millones quizás de personas a ver el espectáculo y a pasarlo bien en la noche del Año Nuevo. Pero hay un tema que, lo dije al principio, lo estábamos conversando ahí con Claudio, de cómo va a ser, no una instalación, porque la instalación la conversamos de José Antonio Caz, sino más bien ya hemos hablado cuáles pueden ser los posibles ministros, por ahí han salido un poco más de nombre al respecto, pero ¿cómo piensan ustedes que va a ser la oposición al gobierno de José Antonio Caz? ¿Va a ser una oposición democrática, una oposición que va a pretender al diálogo, que va a conversar? Porque, para ser justos, hemos escuchado o hemos visto las actuaciones de José Antonio Caz, que se ha tomado la agenda, eh, ha ocupado y ha habitado el cargo de presidente electo de una forma igual relevante, podríamos decir, tanto nacional como internacionalmente, pero también hemos visto que una oposición mirando de reojo, ya incluso Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, también han hablado de que van a haber movilizaciones, incluso amenazando de que
de que si no se mantienen los derechos, podríamos decir, sociales o las leyes que se han emitido de hace un tiempo a la fecha, ellos van a ocupar la calle, van a ocupar podríamos decir, la protesta ciudadana como herramienta para poder hacer presión política. Y me gustaría saber, ¿qué les parece a ustedes esta forma de, si es que ven algún indicio de falta a la democracia o creen que es de más bien un tema que es como de su ADN? Recordemos que la izquierda más radical, el Partido Comunista, algún socialista, en la calle es como podríamos decir, su bandera de lucha, su forma de hacer política. Pensemos con Pedro, ¿qué opinas tú de los dichos de algunos personeros de la política chilena y de la posible y de la amenaza incluso de salir a la calle en protesta y de contrarrestar, podríamos decir, el gobierno de José Antonio Cast y sus políticas? O sea, la verdad es que me parece bien presumido, bien anticipado por parte de ellos, plantearse ante un gobierno que está en construcción, o sea, recién un presidente electo, no ha asumido el Congreso, y que ya existan estas aprensiones de que van a desaparecer derechos sociales, muy instalados ya a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que han sido más bien cercanas a la izquierda, como los movimientos feministas, los gremios de trabajadores, siempre absolutamente cooptados por el Partido Comunista. Entonces, la verdad es que, mira, inicialmente te digo, no me extraña, porque siempre supimos que iba a ser así. O sea, fue demasiado extraño que tal vez económicamente en los peores años del último tiempo, con el gobierno del presidente Boric, que esa calle, como tú bien decías, desapareció. Desaparecieron todas las manifestaciones, desaparecieron las grandes marchas, misteriosamente, porque, insisto, es cuando el país ha estado peor en las diferentes líneas. Entonces, no era de extrañar que eso ocurriera. Sin embargo, no deja de generar una sensación como desagradable, un poco triste, porque yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la miseria humana, sinceramente? Y eso va más allá de que hoy sea Kast el presidente. Creo que no corresponde, creo que no, bajo ninguna circunstancia corresponde. Es lo mismo que si hubiese, no sé, cuando la gente se da en contra de Boric simplemente por ser Boric o simplemente por ser de izquierda. O sea, esa como cancelación, ese querer pasar por encima del otro a toda costa, querer vulnerar la voluntad popular en este caso, que la mayor parte de la gente eligió a José Antonio Cast como presidente. De verdad que me parece bien triste, muy antidemocrático. Y cuando tú hablas de los derechos sociales, o sea, además este gobierno ha sido muy hábil en tener la capacidad de instalar temas y bloquear otros de una manera magistral. Porque no sé si ustedes vieron a Camila Vallejo la semana pasada señalando que el gobierno de Boric era el mejor de los últimos años. Sí, La verdad, yo no sé en qué planeta vive. Oye, pero lo dicen con una convicción que uno incluso puede llegar a decir, oye, ¿no estaré yo equivocado? claro. No Cuando se sabemos si lo habla, dijeron por el día, no sabemos si lo dijeron por el día de los inocentes el día de ayer. claro, díganlo indecente anticipado. Claro. Te hablan de que el gobierno de Kast quitaría derechos sociales. Oye, y si analizamos el presupuesto de la nación del próximo año, el año 2026, ellos cortaron un montón de beneficios sociales porque se fargaron la plata. Entonces, de verdad, es de un carejarismo, pero impresionante el actuar de la ya, y además que es como que ya partió el gobierno, entonces ellos ya son oposición. Entonces, pero muy triste porque en el fondo lo que uno esperaría es que se ponga el norte como, o sea, el país, el bien sobre todo de las personas más desposeídas como norte y se deje gobernar. Y claro, evidente, o sea, si lo hace mal el presidente, la oposición y la sociedad civil en general tiene todo el derecho a manifestarse, eso es lógico, de las formas que corresponden, solicitando autorizaciones,
con las debidas aprobaciones por parte de los gobiernos regionales, eh, pero ahora de verdad que me parece muy extemporáneo, malintencionado y triste, como te digo. Tú lo dices por el timing, por el momento que lo están haciendo, porque podría haber sido en el momento de la instalación, pasando un mes, 2 meses, unos meses quizás. 6 meses, pues viejo, seis Claro, meses. por lo menos. Sí, o Veamos, sea, piensa veamos que cómo lo hacen, una cosa. claro, piensa que un gobierno en instalarse, o sea, tienen los nombramientos de los ministros que parece que van a ser pronto, luego los seremi, pero después tiene un montón de directores de servicios, o sea, en que el gobierno se instale, se articule y no perdamos de vista además que el gobierno, no solamente este, sino que todos, los gobiernos comunales también, su primer año lo hacen les toca ejecutar un presupuesto que ellos no diseñaron, sino que lo diseñó la Claro, administración anterior. Entonces, tampoco puede ser tan lapidario en pretender que un gobierno que le dicen, oiga, mire, esto es lo que hay en caja y en esto lo puede gastar. No, tampoco uno va a ir a ser tan lapidario y decir, oye, sabéis que llevan 6 meses, 8 meses y no han logrado en el fondo implementar su plan de gobierno. Es imposible el primer año. Sin embargo, yo creo que José Antonio Cast y está dando pruebas de que ello va a ser bastante hábil en hacer lo que él dijo. O sea, no se requieren profundos cambios legislativos, sino que simplemente muchas veces hacer cumplir la ley que existe, la ley vigente para impulsar aquellos cambios. sí. Claudio, ¿cómo ves la postura de la oposición de este como pseudo amenazas, incluso de estar en la calle nuevamente? Porque eso también hay que, podríamos decir, hacer el paralelo con lo que pasó hace muy poco, con el estallido social, con lo que pasó con Sebastián Piñera en el 2019, que dábamos a hablar de los dichos de algunos también personeros del oficialismo del gobierno entrante, que se dice que fue un golpe fallido, pero ¿y cuál es tu posición con respecto a la izquierda, realmente tal, a los personeros que dicen que van a estar en la calle sí o sí, pase lo que pase, y sobre todo, solo por ser el gobierno de José Antonio Kast? ¿Qué te parece esa postura, Claudio? Bueno, la postura esa es absolutamente egoísta y como muy bien usó el término Pedro, de una miseria humana atroz. La miseria humana de la izquierda y de la extrema izquierda hoy día es realmente sorprendente. Pese a que uno sí sabía que no iba a ser un gobierno fácil el de hacer de José Antonio Kast, porque iba a tener una oposición férrea de la izquierda, nunca me imaginé que llegara a estos extremos. Vale decir, antes que se inicie el gobierno, empiezan absolutamente con su oposición violentista, con amenazas de la calle, y se ha visto en diferentes ámbitos, en los programas, por ejemplo, eh, del canal, ¿cómo se llama este programa que dirige Sin Gonzalo? filtro, sin Sin filtro. filtro, se ha visto a personeros absolutamente decididos a la violencia, a marcar el espacio en las calles. Yo no sé a qué, si el gobierno todavía no parte. El gobierno va a partir recién en marzo y como decíamos, todos los gobiernos tienen a lo menos 6 meses, un año, para empezar a evaluar su quehacer, que ya va a ser difícil por el presupuesto que diseñaron para el año 2026, que es malísimo, que no le deja dineros al gobierno para partir con sus proyectos, es tremendo. En todos los medios de comunicación se ve esta violencia desatada que va a marcar la oposición al gobierno de Kast. Si ustedes leyeron el titular de hoy día del diario Mercurio, ahí el oficialismo del gobierno de Kast acusa al Partido Comunista de estar haciendo llamados a votar la democracia. Simplemente no quiere más democracia. Ahora el gobierno ya se alejó de la posibilidad de la violencia porque está de salida, pero los que vienen en la oposición es tremendo. Yo no quisiera ser muy duro, pero yo sería más duro que Pedro aún de decir de la miseria humana, porque es cierto que todos los seres humanos tenemos de una u otra manera algún tipo de miseria,
pero la miseria de la extrema izquierda, de ese sector, es tremenda. Son todos unos miserables. Esa es la razón, porque aquí no se ha visto nada que vaya a favorecer al pueblo de Chile, que vaya a favorecer al país. O sea, jamás han pensado en el país, solo intereses políticos de su línea, que es lo que los motiva, y desgraciadamente con la violencia, que es un método que debería estar descartado. Así es que para mí el Partido Comunista es lo más miserable que hay, y la extrema izquierda en general es tremendamente egoísta, egocentrista, no piensa más que en ella y en su partido. Así que veo un panorama fuerte, un panorama duro, pero que Kass ya ha dado muestra de ser un gran estadista, porque ha hecho en estos días, después de la elección, todo lo que no hizo el actual presidente en 4 años. No marcó una presencia de un estadista, de un mandatario, sino por el contrario, nos avergonzó en todas partes donde fue. Yo tengo fe a que la inteligencia y la mano dura de Kass se tendrá que imponer a esta violencia desatada a la que está llamando la extrema izquierda. Esa es mi posición, Hay, Jaime. hay diversos temas que ha marcado la pauta. Ahí te quiero pedir, Claudio, si puedes poner la cámara un poco hacia abajo, por favor, ahí para que nos podamos ver mejor ahí y que mejor grabadito ahí. No, al revés, al revés. Hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Eso ahí. Ya. Entonces, lo que te quería decir es que hay diferentes momentos de la verdad de José Antonio Caz. Hoy día, así como lo dice también el analista político Mauricio Morales, no es primo ni pariente mío, por si acaso, no tiene nada que ver, se llama igual que mi hermano incluso, no tiene nada que ver conmigo, que ha sido de muy buen nivel las actuaciones del momento de José Antonio Caz, tanto en lo político nacional como en lo internacional, ¿ya? Con delegaciones de conversación, de temas de interés. Por ahí se le ha criticado que haya ido, por ejemplo, a Argentina a buscar a un ministro que le dijo que no, que al presidente no se le puede decir que no, pero así que son detalles que se podían ir mejorando, pero que sí ha marcado la pauta y la tendencia y la expectativa de lo que puede ser un posible gobierno. Me parece que ha sido muy importante, pero más importante me parece que es lo interno, el manejo interno que ha tenido en el diálogo, ese diálogo que puede ser incluso mirado hasta de forma transversal para alguien que era del mundo más conservador o de siempre que ha tenido durante años una política más conservadora como José Antonio Caz. Creo yo que es lo que ha llamado más la atención, más la atención. Y aquí, para seguir con este tema de lo que puede pasar en el futuro, han habido dos voces, y dos voces que lo que van a ser las almas del gobierno también. Por un lado, Vanessa Kaiser tira, podríamos decir, la cuña o en una conversación, en una declaración, dice que si el gobierno de Kass no tiene mano dura, lo más probable es que intenten hacerle un golpe militar, perdón, un golpe de Estado, ¿ya? Refiriéndose también a lo que pasó con Sebastián Piñera, recordemos que desde Nacional Libertario, digo tenemos, yo soy de Partido Nacional Libertario, no lo quiero ocultar por ningún motivo, tenemos la impresión y tenemos la seguridad y la convicción de que lo que pasó en 2019 fue un golpe de Estado fallido, ¿ya? Un golpe de Estado fallido que no se logró, que estuvieron a metros y a minutos de haber llegado a la moneda y derrocar al presidente de la República en el momento. Incluso lo intentaron en la calle por la violencia y se intentó también, vía institucionalmente, con acusaciones constitucionales que, recordémoslo, no fue hace mucho, fue hace muy poco. Entonces, en ese sentido, Vanessa Kaiser declara que eh, si no se, como dice Pedro, no se hace cumplir la ley, ¿ya? Como corresponde, y no se ocupan las atribuciones que tiene el primer mandatario para hacer cumplir la ley, como los decretos, u otras formas para que no pasen, no ocurran esta dificultad y estos peligros para la democracia, con esta amenaza incluso, se le puede ir el gobierno de las manos y puede pasar a mayores de lo que pasó, incluso en 2019, con Sebastián Piñera. Y por otro lado, la otra alma del gobierno también, Guillermo Ramírez, contesta, dice que nadie puede predecir el futuro. ¿Ya? Y eso me suena mucho o me huele mucho, se los dejo abierto a ustedes para que también lo debatan entre las dos posturas, una un poco más dura de Vanessa Kaiser y la de Guillermo Ramírez, que podríamos ir como mirando hacia el techo casi, no, esto no pasa acá. Me recuerda mucho lo que le pasó a Sebastián Piñera, ¿ya? Sebastián Piñera creo que fue uno de los que
no pensaba que le podía pasar un estallido social en el mismo gobierno, en el mismo país, que él pensaba que era un oasis. Creo yo que él pecó, podríamos decir, incluso no sé si de inocente es la palabra, pero sí de incrédulo, de creer que se podría articular desde las calles la izquierda más radical con una cantidad de gente llamando a, podríamos decir, simpatía o adquirir como con temas sociales que eran de contingencia, los 30 pesos y otros más, para que se reuniera mucha gente en la calle y eso también pudiera como ocultar el verdadero sentir de la organización que hubo detrás de lo que pasó en el estallido delictual o en la revuelta social, como quiera llamarlo, el 2019. Pero, ¿qué te parece en estas como dos almas que ya se está viendo que puede tener el futuro gobierno de José Antonio Kast? Una un poco más dura, más directa en un sentido, y la otra también un poco más llamando, podríamos decir, a la calma de que es difícil predecir el futuro, como dice Guillermo Ramírez. ¿Qué te parecen estas dos posturas? Mira, yo creo que, y no sé si lo habré planteado en algún minuto en el programa, pero yo creo que precisamente es donde va a estar el mayor conflicto de José Antonio Cast. Yo creo que él tiene bastante claridad y lucidez de lo que hay que hacer. Y él ha demostrado además que es un presidente que no viene a gobernar a su sector, no viene a ser el presidente de la derecha ni la extrema derecha, como quieren plantearlo, sobre todo sectores de oposición, sino que viene a ser un presidente para gobernar con todo. Y eso yo lo veo bastante positivo. Sin embargo, creo que ahí también va a estar su mayor conflicto, precisamente porque hay personas dentro de la derecha que ven esto recuerda que entrevistamos en algún minuto a Vanessa Kaiser y a ella le parecía que incluso José Antonio Caz era medio amarillo. Entonces, A esto se eh, refería, yo creo, a esta actuación se refería Vanessa claro, Kaiser. exacto. Entonces, yo creo que los mayores conflictos en cuanto a gobernabilidad él los va a tener en el plano interno. Eh, Precisamente por esto, porque va a tener que compatibilizar, y no solamente Guillermo Ramírez. Recuerda que el gobierno lo más seguro es que también incluya a amarillos y a demócratas. Entonces, ¿cómo haces convivir una postura como la de Vanessa Kaiser y Jimena Rincón? Que si miramos el naipe hace 15 años atrás, o sea, estaban, pero en posiciones que no había por dónde se pudieran cruzar en una mesa, digamos, o sea, Claro. posturas absolutamente opuestas, y hoy van a ser parte de un mismo gobierno. Entonces yo creo que ahí principalmente va a estar el desafío del presidente Kast de poder hacer convivir estas diferentes visiones. eh, y por otro lado también, y en el caso específico, yo creo y tengo bastante fe en que si el presidente Kast logra impulsar las medidas que él planteó, que no son nada del otro mundo, como ya lo señalaba hace unos minutos atrás, que es hacer cumplir la ley, yo creo que él va a tener un respaldo inmenso. Yo siempre invito a que no solo veamos en las redes sociales las noticias, sino que también veamos los comentarios que se dan hacia abajo, que en el fondo es la expresión de las personas respecto a la noticia que se está planteando. Y generalmente las posiciones son muy de apoyo. O sea, si esta misma noticia tú la plantearas en las redes sociales, te apuesto que la mayor parte de las personas dice, oye, no permitan, saquen los militares a la calle, saquen las policías a la calle. O sea, la gente no quiere un estallido social nuevamente. La No, mayor claro. parte de la gente no lo quiere, no está de acuerdo. Entonces, ahora, hay que ser claro, si el presidente no cumple con las cosas que comprometió, es decir, rápidamente no impulsa aquellas acciones que él planteó, ahí la historia es distinta. Y tengamos claro que el Partido Comunista y compañía sí se van a aprovechar. Pero Claro. si ellos lo hacen ahora de entrada, yo te aseguro que van a tener un rechazo absoluto. Y si el presidente hace cumplir la ley y empiezan las manifestaciones sin autorización y él saca a las policías a la calle y las disuelve, yo creo que va a tener el apoyo de la mayor parte de la gente. Te lo he firmado. Sí. Pero ahí está el desafío de él, de demostrar que tiene la capacidad inicialmente de implementar o de hacer cumplir lo que él mismo ha comprometido y que ha dicho que es, entre comillas, tan fácil de hacer. Si él Sí. lo logra, va a tener un respaldo ciudadano rápido y todos estos grupos van a quedar aislados. Si no es así,
olvídate, va a ser el cargo de cultivo para que el Partido Comunista y todos estos movimientos empiecen a distorsionar todo. Claudio, estas dos almas, estas dos visiones, que una muy de alerta, muy dura también contra la izquierda más radical y lo que pueda pasar. Yo sé que también, por tus palabras recientes, también me parece que tienes un poco más de cercanía con, con mi querida Vanessa Kaiser, que da esta declaración de alerta a José Antonio Kast, dice que tiene que tener cuidado, que tiene que tener mano dura, que es lo que dice Pedro más o menos, puesto que la izquierda radical se puede venir al cuello, podríamos decir, del gobierno, a la yugular, en caso de que no sea así. Entonces, y contrarrestando lo que dice Guillermo Ramírez también, que él es más como, no, no va a pasar eso ahora, nadie puede prever el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que José Antonio Caz va a poder manejar este tema que va a tener interno, estas dos visiones, o va a ocupar este paraguas del gobierno de emergencia, como lo hemos dicho anteriormente, para poder gobernar con esta diversidad de partidos interna? Lo primero, Jaime, hacerte saber ese mensaje subliminal que me dijiste. Parece que tú tienes más acercamiento hacia Vanessa Kaiser, por ningún motivo. Yo no Ya. tengo acercamiento con ningún sector político. Ah, ya, Tengo mi perfecto. simpatía, obviamente, y que claramente no son de izquierda, No, claro. pero yo no me identifico ni con los republicanos, no me identifico con Chile Vamos, no me identifico con libertarios en forma específica. Rescato de cada uno lo bueno y critico de cada uno lo malo. Yo lo que quiero y siempre he manifestado es el bien de Chile, que desgraciadamente es lo último que miran los políticos, y de izquierda y de derecha. Entonces, esa es la mentalidad que habría que cambiar. Yo hoy día te felicito de que no hayas sido electo como diputado, porque no te habría hecho un gran favor el ser diputado. Hoy día la política está absolutamente desprestigiada y mi esperanza es que Kass le dé un vuelco, que Kass cambie esta situación, pero tiene que ser con ayuda de todos. Y la derecha tampoco es una derecha, por ejemplo, Chile Vamos, que sea condescendiente, que piense antes en el país que en sus propios intereses, pero espero que tengan un cambio, que apoyen férreamente al presidente Kast y lo dejen gobernar y lo dejen cambiar este Chile en beneficio de todos, en beneficio de nuestro país y no de un sector político como hoy día se ve en esta miseria humana que ha quedado demostrada por mucho tiempo que el país es la última prioridad que ellos tienen, aunque su De- discurso sea absolutamente claro, categórico, que ellos piensan en el bien del país, que la izquierda y la extrema izquierda piensan en los trabajadores, eso es todo mentira. Es todo Perfecto. mentira. Los hechos son Oye, los que mandan. Oye, ¿Sí? Dime, Claudio, Jaime. vamos a seguir conversando de este tema y más en el segundo bloque. Te vamos a dar el pase a ti primero para que cerremos con el tema de cómo hacer el gobierno de instalación, el gobierno de emergencia de José Antonio Kast en el próximo. Bueno, vamos a una pausa musical y comercial y ya volvemos. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos, donde estamos conversando también de las problemáticas, de los alcances, de cómo ha ido circulando o el caminar del gobierno electo de José Antonio Kast y las problemáticas que ha tenido, no tan solo también del oficialismo hoy día que va a ser oposición, sino también en la interna, estas visiones, estas dos almas de, de un gobierno de derechas, podríamos decir, de Cambio por Chile, donde han habido diferentes alusiones como de Vanessa Kaiser, Guillermo Ramírez. También hubo una entrevista muy extensa también en un periódico nacional al vicepresidente de Nacional Libertario, Hans Maroski, donde se deja en claro y ahí se ve, podríamos decir, la visión política de un partido importante. Recordemos que Nacional Libertario es el partido más grande de derecha en cantidad de militantes, no así como de bancada, pero sí de militantes a lo largo de todo Chile, y donde dejen claro la postura de este partido, ¿ya? Que tiene que ver también con lo que dice Vanessa Kaiser, que es más bien de convicción, de valores, le hace también, lo escuché por ahí al vicepresidente del partido en la radio, hablando que
no es tan importante que el Partido Nacional Libertario esté en el gobierno. Lo que es más importante es que se mantengan los principios y los valores por los que votó el chileno, ¿ya? En materia de seguridad, en materia de economía, en materia de salud, la problemática que hay en salud, que es innegable, en educación, etcétera. Creo yo que la convicción que tiene en el programa de gobierno es lo que debiese importar más allá de los nombres que pueden estar en el gabinete, porque esto también se ve en la dificultad de que Johannes Kaiser o los líderes del Partido Nacional Libertario estén instalados en el gobierno, sí o no. Creo yo que es algo que está ahí en la expectativa. O está, va a ser un gobierno demasiado diverso en la interna en el gabinete, que eso también visualmente o políticamente de visión de Estado puede ser algo muy llamativo, pero que puede ser solamente también una mirada solamente de conversación, de más de una visión como de Estado para poder también integrar a la diversidad de votantes con los que pudo ganar en la segunda vuelta en materia política. Claudio, estábamos conversando en el otro bloque en esta dualidad de visiones, en la dureza que puede tener, por ejemplo, la senadora electa Vanessa Kaiser y la alerta que le pone al gobierno de José Antonio Kast. Yo me refería no a que tuviera simpatía con ella, sino me refiero a sus comentarios, no a ella en particular, a lo que me refería. Para que quede claro, no es que te está achacando a Vanessa Kaiser ahí, que le mando saludos por si escucha este programa, que le tengo mucho respeto y también mucha admiración. Pero me refiero a eso, que si es que la visión que tiene ella de que el gobierno de Kast tiene que tener mano dura, sí o sí, si no, la izquierda más radical puede ocupar esta duditativa para ocupar la violencia pues, como medio de razón política. A eso me refería, Claudio, para que termine ahí con el tema ese. Ok, Jaime, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella. Aquí hay que aplicar A eso mano me refería. duras. Sí, los acuerdos, las tibiezas que fueron planteadas por el presidente de la UDI, a mí no me gustan. Aquí tiene que ser una sola línea. Este país tiene que cambiar y para cambiar hay que poner mano dura. Hay que hacer cumplir las leyes, hay que practicar las detenciones que son correctas, hay que aplicar las penas correctas, habrá que hacer cambios. Es muy difícil lo que se le viene acá, pero para poder concretarlo yo creo que tiene que ser de una línea más dura, de, 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 de que el país sienta que no es gratis hacer daño, hacer violencia, etcétera. Ahora, cuando se propuso que se hacen responsables de las solicitudes, de los permisos, de las marchas, deben también hacerse responsables de los daños y la violencia. Y en el programa Sin Filtro se discutía desde la izquierda que cómo van a ser responsables a X personas, cómo le van a poner una, un seguro de garantía, una leche de garantía para poder realizar las marchas. Bueno, eso en el aspecto privado se ve. El Estadio Nacional, cuando se arrienda, se pone un seguro de garantía por los daños que se le provoquen en los baños, en las sillas, en la infraestructura del estadio, y son los privados los que ponen eso. ¿Por qué no el Estado lo puede hacer en el sitio público, donde el espacio es de todos? Y al final, ¿quiénes pagan? Los propios afectados. No hay otra alternativa. Entonces, hay que aplicar mano dura, hay que ponerle exigencias a las manifestaciones. Nadie dice que no haya manifestaciones. Tiene que haberla. Pero ¿por qué tienen que ser con violencia? Se habla de los infiltrados. Bueno, tendrán que preocuparse los dirigentes y los organizadores de que su marcha no se infiltre con gente violenta y que cuando lo hagan los identifiquen y los hagan responsables. Entonces sí, yo creo que hay que cambiarle la blandura a la mano y ponerse la dura para que esto empiece a cambiar. Que no es fácil, no es fácil, porque las críticas lo van a invadir si es que cambia también un poco la dureza en la aplicación de las medidas. Pero que hay que intentarlo, sin duda. Pedro, en ese cambio de mano dura, esa puede ser la política externa, interna me refiero del gobierno. Externa me refiero no hacia como la política en sí, a su gabinete, etcétera, sino más bien hacia la ciudadanía. Puede ser la complicación más grande que puede tener el gobierno de José Antonio Kast.
de acuerdo al llamado que hace el Partido Comunista, de salir a la calle, esa pues, postura de mano dura que habla Claudio puede ser como la peor problemática que puede tener el gobierno como en respuesta social? ¿O crees tú que, de acuerdo a los comentarios que tú me mencionabas antes en redes sociales, la gente va a estar de acuerdo con eso, con terminar, por Mira, ejemplo, con una protesta violenta rápidamente? yo creo, y vuelvo a insistir en el mismo punto, yo creo que si él rápidamente impulsa medidas que tengan relación con la seguridad, es decir, por ejemplo, mayor presencia de carabineros en la calle, Claudio evidentemente tiene muchas más herramientas para poder decir si es cierto lo que yo estoy planteando o una mera apreciación. Pero mi percepción es que hay muchos menos carabineros en la calle que en otros tiempos. No sé si estaré equivocado o no, pero yo veo muchos menos carabineros, con menos facultades. Eh, yo creo que si empiezan vemos rápidamente acciones que vayan en esa línea, ya mayor presencia policial en las calles, en el uso de sus facultades, con un gobierno que los respalde, con un gobierno que se ponga detrás, con acciones comunicacionales también, evidentemente, en torno a esto, en relación al control migratorio. Si esas cosas se dan, si se producen cambios en la economía, ya de entrada van a haber varias cosas que se van a poder hacer en torno a los emprendedores, a las pymes, en la vía de la reactivación económica. Yo creo que si esas cosas pasan y pasan rápido, se va a producir un efecto que la gente se va a poner detrás del gobierno, va a respaldar al presidente Kast. Entonces, si eso ocurre, todos estos intentos como desestabilizadores, pues en el fondo eso es lo que buscan, ya, y generar una sensación como de caos de que el gobierno lo está haciendo pésimo. Si ese escenario previo se produce, yo creo que no va a haber problema en que se aplique la ley y la gente va a estar totalmente de acuerdo. El problema se produce cuando no ocurran estas cosas y las promesas, por decirlo de alguna forma, las promesas de campaña de Kast no se empiezan a materializar, y empieza a surgir un descontento. Sí, y ahí yo creo que se podría producir un escenario parecido a lo que se vivió en el estallido social delictual del 2019, porque está claro, y no vamos a discutirlo nuevamente, está claro que esta fue una cuestión manipulada, pero que en cierta medida no daba respuesta, sino que interpretaba el sentir de personas en algunos ámbitos, ¿cierto? Claro, claro. O sea, oye, ¿usted siente que lo estafan todos los días? ¿Siente que se lo joden por aquí y por allá? Claro, lo que sentimos todos, ¿cierto? Pero eso fue manipulado bueno, íbamos a cambiar la constitución y un montón, íbamos a un Claro. plurichile. Entonces, pero siempre va a existir descontento social. Yo creo que hasta en el país más civilizado y avanzado del mundo, siempre va a haber descontento. El descontento irá por el lado del medio ambiente, no, qué sé yo. Entonces, yo creo que ese es un punto que en la medida en que el presidente Kast mantenga el respaldo ciudadano que tiene hoy día, se mantenga ese optimismo que se está viendo en las encuestas en relación a su futuro gobierno, yo creo que él va a tener un respaldo absoluto. Pero Sí, yo creo oye, que es resorte de eso. No, sin eso, no creo, porque si no va a ser como el gobierno que solo aplica mano dura, que se preocupa del tema de seguridad respecto de ese ámbito, pero resulta que nos siguen asaltando igual en las calles, seguimos viviendo la misma inseguridad en las calles, y yo creo que, y ahí, incluso yo te podría decir que el conflicto podría ser incluso peor que durante el gobierno Sebastián de, Piñera. de Sebastián Piñera, porque ahí efectivamente, al margen de lo que se pueda cuestionar, eh, yo creo que en la soledad del poder y cuando tienes que tomar decisiones pensando en bienes superiores, me es difícil juzgarlo y decir, oye, fue blando porque entregó el país como muchas personas lo han planteado, porque yo creo que hay que estar ahí. Otra cosa es con guitarra y al margen de que haya sido buena o mala la decisión, pero yo creo, claro, ese no va a ser un escenario posible para José Antonio Cast, porque va a tener las fuerzas políticas principales que tiene detrás, le van a decir, no, presidente, aquí hay que darle con todo, hay que salir con fuerza y no quiero pensar en lo que podría ocurrir en ese escenario. Pero de verdad, el escenario que yo creo como Pedro Espinosa y desde el análisis que he ido haciendo desde la campaña presidencial, los primeros días
del respecto a la elección del presidente Kast, yo creo que va a ir más que nada por la línea de lo que estoy planteando, que él va a tener efectivamente un apoyo ciudadano, él es un hombre que tiene claridad en lo que hay que hacer, está marchando en la senda, creo, correcta, y, mm, y va a tener el respaldo ciudadano, indudablemente. No, yo creo que mi spoiler es ese. No tan solo se ocupa, como siempre hemos hablado acá, del paraguas del gobierno de emergencia, el respaldo ciudadano con esas políticas en materia de seguridad, en materia de inmigración, en materia de economía, se ocupa ese paraguas, con ese mismo paraguas también le va a servir para poder tener el respaldo político, ¿ya? En la Así es. interna, en el oficialismo. Creo yo que esos dos puntos son muy importantes. Ahora, en ese sentido, ahí va a tener que ser hábil, va a tener que manejarse en ese, incluso eso le puede dar para los 4 años, porque nosotros sabemos bien que este tipo de políticas, y Claudio lo sabe bien, en materia de seguridad, en materia política, Pedro, en materia económica, no son para 1 año, 2 años, por lo que hemos destacado, de que el presupuesto viene del año anterior y que se tiene que instalar en el segundo año con las propias políticas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el manejo va a tener que andar en ese momento. Y ahí tiene que también políticamente ser muy hábil para que no se le descuelgue, no se le descuelgue el Partido Nacional Libertario, no se descuelgue en caso de que se sientan un poco menoscabados, como por ejemplo lo que pasa con la reunión con Michelle Bachelet, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Yo creo que está muy expectante todo el mundo político en la interna, en el futuro oficialismo, de qué es lo que va a pasar, si es que se le va a dar el apoyo, se le va a continuar el apoyo que ratificó el gobierno de Gabriel Boric hacia Michelle Bachelet a su candidatura a la ONU, o se le va a negar el apoyo, o José Antonio Caz fue muy hábil al decir que ella va a tener que tomar la decisión, en el sentido de que qué es lo mejor para Chile y nosotros veremos los argumentos y ahí tomaremos una decisión también nosotros. Pero hay que ver ahí qué va a suceder con esos puntos que son importantes. Uno los ve y dice, pero si es una cuestión de la ONU. ¿De qué importa la ONU? Sí, de qué importa la ONU. El problema es que al tener visiones contrapuestas, puede tener contradicciones incluso en el gobierno. Le puede traer problemas incluso a José Antonio Así es. Caz, que sea la secretaria general Michelle Bachelet, porque son visiones opuestas totalmente de la visión política de incluso de la nación, no tan solo internacional, sino también del mismo país. Entonces, no es llegar y apoyar nomás, porque sí, porque una visión de Estado, porque es una chilena, no es así. Así que creo que es fundamental eso. Oye, pasemos a un tema un poco más agradable, un tema más feliz, porque este es el último lunes del año y viene muy pronto, en 2 días más, el año nuevo, esta fiesta que ¿para qué estamos con cosas? Nosotros acá en la región de Valparaíso la celebramos a concho. Yo creo que todos tenemos un año nuevo que recordar, memorable, a lo mejor una muy buena celebración en familia, esperando amigos, visitas, o ir de visita a los que no son de acá. Eh, pero yo tengo una pregunta, déjame preguntarle a Pedro, Claudio, algo, porque hoy día, yo sé que tú hoy día estás en Dale. la región de Valparaíso. ¿Cómo se pasa el año nuevo allá en Valdivia? ¿Cuál es la fiesta allá en Valdivia? Eso me gustaría saber, porque yo debo decir una cosa. Yo nunca he pasado un año nuevo fuera de Valparaíso, ¿no? De Viña y Valparaíso. Siempre he andado para el año nuevo acá. Nunca. De mis 30 años nunca he estado fuera. Ay, no, mentira. De mis 41 años nunca he estado fuera de. Se me cayeron 10 años, se me cayeron 10 años. De mis 40 años nunca he estado fuera de la región. Pero Y nunca he dejado de tomar desayuno mariscal el 1 de enero. nunca, no, po, esa es que por eso no voy tan lejos. ¿Cómo vuelvo ahí a aportar a comer mariscal ahí, o un cevichito crudo ahí en Portales, o no? ¿Cómo? Oye, Pedro, ¿cómo se pasa el año nuevo allá en Valdivia? ¿Cuáles son los preparativos? ¿Cuál es el evento, la fiesta más grande? Mira, la verdad es que yo con mi doble militancia de originario de la quinta región y ahora Mi doble valdiviano, militar, claro, mi doble te digo que ciudadanía, mi doble ciudadanía. claro, se vive de forma bastante distinta porque yo tengo el recuerdo del año nuevo, de ya, qué sé yo, 2, 3 días antes la quinta región ya se empieza a llenar de gente, empieza la efervescencia, el día en sí mismo también, todo el mundo expectante a la bahía, ¿cierto? En las 12, y me ha tocado a través de la vida no solamente pasar años nuevos en Valdivia, sino también incluso en otros países o en otras ciudades, y la verdad es que no es la misma efervescencia, porque muchas veces hoy como que No. pasan las 12 así como sin pena ni gloria, O sea, en aquí hay algunas, una declaración importante.
Pedro puede decir que ha estado en otras partes del mundo. Dice que en Valparaíso es una cuestión rara porque como que están todos Es especial, pendientes de él. sí, Sí, es verdad, sí, de es hecho, verdad. y por lo mismo, y soy más honesto todavía, hoy no representa tampoco una celebración tan importante. Claro, evidentemente es un cambio de año, uno le da gracias a Dios por lo que pasó, por lo que vendrá, pero ya no siento esa como efervescencia de, digamos, de hoy en el 31, ¿qué vamos a hacer? Porque como te digo, se vive de forma mucho más Ya, pero tranquila. esos son los años post Pedro, po. Pero yo estoy hablando más de la edición en general, de la fiesta en sí, po, a eso me refiero. Si estoy de A acuerdo ver, contigo, yo tampoco ya no lo veo como antes. A esta altura yo estaría ya viendo que voy al supermercado para comprar la carne para el año nuevo, po. te O sea, acostáis a las 11 de la mañana ahora, no a las claro, 4. po, claro, no, pues, antes no pasaba de largo, po, no. No, mira, Me refiero. acá en cuanto a celebraciones, el tema es como bien familiar. A fuego artificial hay solo hacia la costa. Ustedes saben que Valdivia es una ciudad que tiene la ciudad, digamos, el Valdivia en sí, el centro, está en torno al río, ¿cierto? Al río Calle Sí, Calle, al río Valdivia, pero, pero también tiene costa, tiene playa. ya, Y el espectáculo pirotécnico se da hacia la playa. Yo de hecho vivo como en la mitad, aquí entre la ciudad y la playa, al lado del río. Y acá, claro, hacia la playa es donde se produce el espectáculo de fuegos artificiales. Y claro, se hace toda una fiesta. Pero yo te diría que en general es como más de celebración de casa. Hay algunas fiestas masivas, pero es más como más de casa la celebración. Lo mismo con las fiestas patrias. ah, ya. Oye, me parece más que allá se enfocan en el año, en la noche valdiviana, por supuesto, porque es el evento con autonomacia de Valdivia. Y he estado allá en una de esas, ¿eh? Estaba allá en una de Así esas. es. No me acuerdo mucho, para ser súper honesto, no me acuerdo mucho qué pasó después, pero sí estuve en una noche valdiviana y muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Yo te cortaba ahí que estuvimos ahí en una noche valdiviana que muy colorida, mucha gente también. Eso podría ser como el evento, parece ahí del año, ¿ah? Pero mira, Sí, mira la visión que hay diferente. Y esto me llama mucho la atención porque, Claudio, yo cuando he tenido visitas extranjeras, argentinos, europeos, tías que vienen de España, siempre me dicen, o de Estados Unidos, mis tíos que vienen de Canadá, me dicen que lo del año nuevo acá es algo bien extraño. ¿Tienes esa sensación de como de mucha fiesta para el año nuevo acá en la región de Valparaíso? Sí, sin duda que es una ciudad especial, es una región especial por la masiva concurrencia de turistas, de gente de otras ciudades, muchos santiaguinos que vienen a disfrutar los fuegos artificiales. Es una fiesta linda, pero yo me quedo más con la posición de Pedro. Para mí y para mi familia siempre ha sido un año nuevo en familia, en donde se comparte una mesa, se comparte la amistad, se esperan las 12 de la noche, yo tengo que caminar desde mi apartamento una cuadra para poder percibir los fuegos artificiales de Viña y de Valparaíso, que está más lejos, pero se disfruta. Es una fiesta muy bonita que también yo me pregunto con tantas necesidades que tiene esta municipalidad del pueblo, como ellos lo denominan, invertir una cantidad tan grande en fuegos artificiales a lo mejor podría mejorar la calidad de vida de muchas otras personas. Pero sería un tema de larga discusión No, porque sin ahí yo duda discrepo totalmente, ahí yo discrepo. Yo no me eh, saquen nada de presupuesto en la fiesta del Año Nuevo, no me saquen nada de presupuesto. Yo, ahí, Claudio, oye, bien, ¿dónde vive Claudio? ¿Para qué estamos con cosas? Ahí va al lado para el lado de Bosque, ¿no? Si no me equivoco, Claudio. de ¿Es Reñaca o Reñaca, no? ¿Eh? sí vivo aquí Sí. a mitad de falda, no estoy ni pegado a la calle Borgoño abajo, ni estoy Ya, arriba. Yo subo por el Encanto, ubicado ya. en el Encanto, la Sí, subida sí, del sí, sí. Encanto que está frente al sector 5 de De Reñaca, Reñaca. ahí hay una Mira. subida a la derecha y ahí a mitad de cerro estoy ubicado yo. Oye, Pedro, lo que es vivir ahí en el sector 5 de Reñaca, ¿eh? Para que tengáis una idea más o menos, una idea de Claudio Jayo. Oye, ¿Ah? éramos vecinos, Claudio. Yo antes de venirme para acá estaba Sí, viviendo en la po. Subida del Encanto, po. Y- pero por la calle subía el Encanto, Pedro. A ver, yo subía por el Encanto y después, sí, de hecho la calle es el Encanto, pero después yo como que bajaba y quedaba Ah, mirando hacia correcto. Cochoa. Perfecto. Ahí es donde el Encanto se bifurca a la izquierda, entiendo que vivías tú. Yo Sí, sigo un poquito y al llegar arriba, ahí ya, el Encanto se transforma en calle Lápiz Lazuli. perfecto.
Sí, Tengo una, tengo una muy linda vista al mar. Espero que cuando vengas a Viña me llames y yo te invito a lo que quieras. No sé tus Ah, eso gustos, era. yo llevo el asado, ¿ah? tengo dos vinos Pero acá y me están hagámoslo porque nos mirando en estos quedamos momentos. solo en promesas. Te escuché que ibas a Ya, venir ahora. Llámame, yo te espero un día, nos juntamos y compartimos en otro ámbito. Muy eso me bien. parece. Pasas por Chillán, te echas arriba al marco y te lo traes para acá también. Oye, lo que les quería comentar era su visión, puesto que yo tengo un mensaje, y ahí discrepo con Claudio, porque me parece que la fiesta de Año Nuevo, yo le voy a decir la visión de un porteño, de un nacido y criado en Valparaíso, ¿ya? Y esto también yo creo que se agranda un poco para la región. El fuego artificial en Valparaíso, a pesar de todas las problemáticas que tiene Valparaíso como comuna, Viña del Mar, toda la región en particular, representa un cambio, una vuelta de página de todo lo que pasó, de lo bueno, lo malo, pero es un reinicio, un refresh. Creo que el porteño en sí siente eso, siente ese como la ida. Fue muy triste cuando no hubo fuegos artificiales por una problemática administrativa que tuvo el alcalde Jorge Chapa hace años atrás. Fue muy triste. Yo creo que eso terminó por lapidar cualquier intento político que pueda tener el exalcalde de Valparaíso acá, porque si hay algo que está en el ADN y algo que es como una obligación del porteño, es ver terminar el año viendo los fuegos artificiales. Porque a pesar que le haya ido muy mal o muy bien, para el porteño, ver el espectáculo de luces, estar con la familia, con una botella de algo, haciendo un saludo, un brindis, compartiendo con los amigos o reencontrarse con gente que no vio en todo el año, es un momento muy importante. Es un momento de reinicio, un momento de, no sé cómo explicarlo, es una sensación bien, bien y es un llamativa. derecho, Jaime, ¿o Y no? Es es como un un derecho, derecho. sí, es un derecho. Sí. Entonces el porteño tiene esa como pasión de la fiesta, de la obligación de celebrarlo bien en el Año Nuevo, de la necesidad y el derecho, como dice Pedro, de decir, ya, se acabó esta cuestión, empezamos de nuevo. Como el porteño que sale adelante a pesar de las problemáticas, es como su talismán, podríamos decir, del año para empezar bien un año. Y si no hay celebración, si no hay este espectáculo, no es lo mismo en el año. Mira lo que les voy a decir, una cuestión bien sentimental que tiene como el porteño en sí y que de verdad yo creo que es lo que se transmite y por eso también la gente viene. No es tan solo por el espectáculo de luces, sino también es por la vibra y la energía que se genera en torno a la festividad del Año Nuevo, que es Sí, muy hay un diferente. clima En otras partes. distinto. Hay un clima Y diferente. además, y además, permíteme agregar un punto, Jaime, y es algo que también nos pasó en su minuto aquí en Valdivia. Aquí existía la tradición de la celebración de la Reina de los Ríos, que era el espectáculo más antiguo de Latinoamérica en esa línea, y la alcaldesa del Frente Amplio decidió, bueno, por los conceptos que ella tiene en torno a que A la a que los belleza, concursos de belleza no corresponden, qué sí, sé yo, me se imagino. terminó con una tradición que era bastante linda de la ciudad y que también una tradición que llenaba de orgullo a todos los valdivianos y también a los que nos sentimos valdivianos. Y se cortó y además pega fuerte en la economía. Sí, No, no, totalmente. y ese es el punto central de lo que yo quería plantear. O sea, Sí, durante el estallido social recuerdo que había mucho de contorno a eso, que cómo se va a gastar dinero en fuegos artificiales. No es gastar dinero en fuegos artificiales, no es gastar dinero en una fiesta, no es gastar dinero en un despilfarro, es gastar dinero en una ciudad que tiene una identidad turística, Sí. que tiene una impronta turística, que el turismo es una de sus principales fuentes de ingreso. Hay un apoyo importante a las pequeñas empresas, a las economías familiares, cuando hay mucha gente que arrienda su casita, ¿cierto? Sí, Eh, que arrienda un par de piezas. Entonces, y ese es un valor que también debe incorporarse. Y yo te aseguro que si existieran números que pudieran pero validar lo que estoy lo hemos planteando, conversado que no existen, son puras especulaciones, ¿no? exacto, pero si Sí. pudiéramos valorizarlo, yo te aseguro que es una tremenda inversión.
no es un gasto, es Totalmente, una tremenda inversión. totalmente. Porque claro, uno no lo ve directamente, porque la municipalidad puede gastar 100 millones y efectivamente no entran 200 ni 500 millones a la A la municipalidad. municipalidad. Pero si vemos todo lo que entra oye, la cantidad de gente que anda, que estaciona el auto, que va a comprar, que va a los negocios, que va a los supermercados, que arrienda casa, requieren que le limpien la casa, que le hagan la cama, o sea, Claro. el comercio, todo absolutamente lleno, Sí, las bombas de benzina, o sea, de verdad que el impacto en la economía es gigante. sí, no, no, espectacular. Oye, se nos está yendo el programa. El último, vamos, somos chilenos del 2025. Ha sido un honor tremendo compartir con ustedes, Claudio, Pedro. Muchas gracias por estar incansablemente, incluido cuando yo me tuve que ausentar por ser candidato. Muchas gracias por seguir con el del lunes. Esperemos que este año estemos amarrados para el próximo año, como están amarrándose los políticos también, nos amarremos aquí en el Vamos Somos Chilenos y que verlos para mí es una alegría y conversar con ustedes por sobre todo. Así que muchas gracias, Claudio y Pedro. A Marco Leblanc que está en los controles, que también estuvo ahí de panelista mientras tampoco no estuve o mientras a alguien le pasaba algo. Así que muchas Mientras te gracias ando por sacando la vuelta. mientras estuve sacando la vuelta. Así Oye, que un Jaime, abrazo Que sigan los y mis fuegos deseos de artificiales alegría por para este año que siempre. viene y de felicidad. ¿Mm? Oye, que Hoy, sigan los fuegos artificiales por siempre y que lo disfruten mucho este año. Muchas felicidades. Muchas Hoy yo gracias. también quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan, a ustedes también, por cierto, al panel, y por sobre todo darle gracias a Dios por este año que termina y encomendarle el que sigue, porque nosotros también somos un programa con una identidad clara y debemos también sentirnos orgullosos y validar lo que nosotros creemos. Así es que es un abrazo muy, muy grande. Despidamos el 2025 con alegría, pero también con cuidado y que el 2026 sea un año impecable. Un abrazo a todos. Ese fue el Vamos Somos Chilenos, el último del año 2025. Chao, chao, que estén bien.